Chloe caminaba por la habitación en un estado de euforia. Recientemente se había enterado de una noticia que no podía esperar para compartir con su esposo. En ese momento, Anthony estaba en un viaje de negocios y no regresaría hasta la noche. Ella tenía muchas ganas de hablar sobre ello, pero entendía que una noticia así no se daba por teléfono, era necesario mirarlo a los ojos para captar todas sus emociones. ¿Y qué es lo que has descubierto? Entrecerró los ojos su suegra, cansada de ver a su nuera moverse inquieta de un lado a otro. Lo contaré cuando Anthony llegue, declaró Chloe. Él debe ser el primero en saberlo. Tiffany solo sonrió con ironía. Viendo lo emocionada que estaba su nuera, ya se imaginaba de qué se trataba. Una ligera sonrisa asomó en su rostro. Chloe no dejaba de mirar el reloj, deseando que el tiempo pasara más rápido para que la noche llegara cuanto antes. De repente, sonó el timbre de la puerta. Frunció el ceño, ya que no esperaba a nadie a esa hora. ¿Esperas a alguien?, preguntó, dirigiéndose a su suegra, pero la mujer también se encogió de hombros. Su sorpresa fue enorme cuando abrió la puerta y vio a su esposo, jadeando ligeramente. «Anthony, ¿no se suponía que regresarías más tarde?», preguntó desconcertada, apartándose para dejarlo entrar. «¿Acaso no te alegras de verme?», respondió él con tono sombrío mientras pasaba junto a ella. Claramente no estaba de buen humor, pero Chloe estaba segura de que podría alegrarlo con su noticia. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, Anthony anunció que se iba a duchar. Encerrado en el baño, apoyó las manos en el lavabo y suspiró pesadamente. Demasiadas cosas habían sucedido en las últimas horas, cosas de las que su esposa, por supuesto, no tenía idea. Anthony pasaba mucho tiempo en viajes de negocios, ya que era un empresario en ciernes. Soñaba con abrir su propia empresa de construcción, por lo que frecuentemente se reunía con distintos proveedores de materiales, ya que en su pequeña ciudad no había nada parecido. Tenía que viajar a ciudades más grandes. Pero esta vez, Anthony no había ido a un viaje de negocios. Eso fue lo que le dijo a su esposa para evitar preguntas innecesarias, cuando en realidad se había encontrado con su amante. Unos días antes, Paula le había anunciado que estaba embarazada, y la noticia lo tomó por sorpresa. En su matrimonio, nunca había tenido hijos, aunque su esposa solía tocar ese tema con frecuencia, pero él siempre lograba esquivarlo con habilidad. Paula ya tenía más de 30 años, estaba sola, y la noticia de su embarazo la había llenado de felicidad. Estaba enamorada de Anthony y tener un hijo suyo era su mayor deseo. Soñaba con que todo fuera perfecto, así que le pidió que la llevara a una ecografía y que estuviera a su lado durante todo el proceso, sosteniéndole la mano, como en sus películas favoritas. «Cariño, ¿qué voy a hacer ahí?», intentaba evadirlo Anthony, a quien no le entusiasmaba en absoluto la idea de ir a una consulta ginecológica. «Anthony, pero si eres su padre. ¿Acaso no te importa saber cómo se está desarrollando nuestro bebé?», respondió Paula con bastante severidad, entendiendo que si Anthony se negaba, se desataría una verdadera tormenta. Él no tuvo más remedio que aceptar. Sin embargo, el destino tenía otros planes, y Anthony nunca llegó al médico con Paula. A mitad de camino, su coche se averió. «Anthony, tenemos que llegar sí o sí», dijo su amante con urgencia. «Conseguí una cita con un especialista muy bueno, su agenda está completamente llena. Si llegamos 5 minutos tarde, todo estará perdido». No había tiempo que perder, así que Anthony le pidió un taxi a Paula mientras él se quedaba esperando una grúa. Ella se marchó casi al borde del llanto, profundamente decepcionada por la situación.
Anthony, por su parte, contenía con dificultad sus emociones. Todo esto lo había sacado de quicio. Era temprano en la mañana y pasó varias horas tratando de averiguar qué le había pasado a su coche. Finalmente, tuvo que dejarlo en un taller por un par de días y regresar a casa en taxi, el cual, para colmo, tardó casi media hora en llegar. Toda la situación le había destrozado los nervios, así que lo primero que hizo al llegar fue meterse en la ducha, con la esperanza de aliviar un poco la tensión. Chloe, mientras tanto, esperaba impaciente tras la puerta, muriéndose de ganas por hablar con él. Tranquilízate ya, se rió su suegra, déjale al menos arreglarse un poco. Es verdad, estoy perdiendo la cabeza, pensó Chloe, volviendo a la sala de estar. En cuanto Anthony salió de la ducha, su madre le ofreció almorzar, a lo que él aceptó con gusto. Después de la locura de la mañana, ni siquiera había tenido tiempo de desayunar. ¿Y ustedes, tienen alguna novedad?, preguntó él después de contar la historia de su coche averiado. Chloe suspiró profundamente. Por fin había llegado el momento que había imaginado con tanto detalle durante los últimos días. Anthony, estoy embarazada, anunció con voz clara y emocionada. En 9 meses seremos padres. La noticia lo tomó tan desprevenido que casi se atragantó con la sopa, tosiendo descontroladamente. Su madre tuvo que darle unas buenas palmadas en la espalda para ayudarlo. ¿Estás segura?, preguntó él con voz ronca, aferrándose a una frágil esperanza de que se tratara de un error. Sí, confirmó Chloe con alegría. Hice varias pruebas y, además, esta mañana fui a una ecografía, así que no hay dudas. Por cierto, fui con un médico excelente, su agenda está completamente llena, pero tuve suerte de conseguir cita. Esto, ya lo he escuchado antes, pensó Anthony con un escalofrío. Imagínate, una chica quería tanto una consulta con el que su esposo tuvo que dejarla en la clínica y regresar solo en taxi, continuó Chloe con entusiasmo. A Anthony le empezó a faltar el aire. No, esto no puede ser una coincidencia, se dijo a sí mismo, sintiendo como su pulso se aceleraba con cada palabra de su esposa. ¡Ay, qué alegría! Por fin seré abuela, exclamó Tiffany con una amplia sonrisa. Muy bien, chicos. Ya era hora de que nuestra familia creciera. Anthony, ¿por qué estás callado? ¿Acaso no estás feliz?, preguntó Chloe, desconcertada, observándolo con atención. Su esposo carraspeó y rápidamente la abrazó. Perdóname, amor, estoy en shock, respondió él con torpeza. Ha sido tan inesperado. Pero estoy seguro de que serás una madre maravillosa. Exactamente las mismas palabras que le había dicho a Paula una semana atrás. Sí, claro, asintió Chloe con entusiasmo. Yo tampoco estaba preparada para que esto pasara justo ahora, pero estoy increíblemente feliz. Juntos seremos unos padres maravillosos. Tomó la mano de su esposo y la acarició con ternura. Luego continuó hablando sin parar sobre todo lo que debían hacer. Ya pensaba en la necesidad de mudarse, porque tarde o temprano el bebé necesitaría su propia habitación. Además, en su barrio no había ni guarderías ni escuelas, y en el futuro serían indispensables. Tiffany, que desde el principio sospechaba lo que Chloe iba a anunciar, estaba eufórica. Besó a su hijo y a su nuera con alegría. Llevaba mucho tiempo soñando con tener nietos a los que cuidar en su jubilación. Anthony, por su parte, fingía escuchar atentamente a su esposa, pero en su cabeza reinaba el caos. No entendía cómo iba a manejar la idea de tener 2 hijos al mismo tiempo. Después de todo,
ni siquiera había planeado convertirse en padre, y ahora, menos que nunca, se sentía preparado para asumir ese rol. Su negocio apenas estaba comenzando y no generaba casi ingresos. Y los hijos, a cualquier edad, requerían grandes inversiones. Recordó a un amigo suyo que tenía gemelas. Ese hombre trabajaba sin descanso para poder mantenerlas. Anthony no quería vivir así, él planeaba disfrutar su vida. Perdido en sus pensamientos, de repente escuchó un nombre que lo sacudió por completo. Chloe estaba contando que, mientras esperaba su turno, había hecho amistad con una chica muy simpática, de su misma edad. ¿Cómo dijiste que se llama?, preguntó Anthony con los labios casi entumecidos. Paula, repitió Chloe. Es tan linda. Intercambiamos números y quedamos en tomar un café juntas algún día. Anthony estuvo a punto de soltar una carcajada histérica y tirarse al suelo, porque la situación era tan absurda que ni él mismo podía creerla. Pero ¿en qué lío me he metido?, pensó, sintiendo el sudor frío recorrer su espalda. Sabía que no podría hacerse cargo de 2 hijos al mismo tiempo. Tendría que elegir solo a una. Con Chloe llevaba 6 años de matrimonio. Era una mujer comprensible y confiable para él, pero a veces la rutina y la monotonía lo aburrían. Precisamente por eso se había involucrado con Paula, una mujer vibrante y femenina, a quien conoció por casualidad en una cafetería cuando su socio no llegó a una reunión de negocios. Ese día, ella llevaba un vestido espectacular, con un escote atractivo que resaltaba su figura. Anthony quedó completamente cautivado. Paula era divertida, ligera y espontánea, pero después de enterarse de su embarazo, su carácter se volvió más caprichoso y exigente. Además, Anthony nunca pasaba demasiado tiempo con ella. Solía quedarse un máximo de 3 días antes de regresar con su esposa. Por lo tanto, nunca había experimentado lo que significaba la vida familiar con Paula. Al menos con Chloe sé que esperar, y hay que admitir que cocina mejor, pensó, inclinándose hacia la opción de quedarse con su esposa. Pero, por otro lado, Paula era mucho más atractiva. No hay punto de comparación, contraargumentó en su mente, sumergiéndose aún más en la indecisión. Tanta confusión le provocó un dolor de cabeza, así que decidió posponer la toma de esta decisión tan trascendental para más adelante. Creía que aún tenía tiempo y que podía darse el lujo de relajarse un par de meses antes de afrontar la realidad. Esa misma noche recibió un mensaje de su amante. Paula le contó que la consulta médica había salido excelente y que tanto ella como el bebé estaban en perfecto estado. El embarazo avanzaba con normalidad, sin ninguna complicación. Anthony respondió diciendo que estaba muy feliz, aunque en realidad sentía que su cabeza iba a estallar con tantas noticias inesperadas. Más que nada en el mundo, deseaba que todo fuera solo una pesadilla. Ambas mujeres estaban emocionadas con sus embarazos y ya comenzaban a hacer planes para el futuro. Además, descubrieron que tenían muchas cosas en común, por lo que se habían encontrado varias veces en la cafetería y, en su última conversación, acordaron ir juntas a una tienda infantil para comprar ropa para sus bebés. Cuando Anthony escuchó esto, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su madre notó su reacción extraña, pero asumió que se debía a la sorpresa de convertirse en padre. «No te preocupes, hijo, te acostumbrarás», le decía con confianza. Él asentía con la cabeza, pero por dentro se estremecía ante la idea de tener que abandonar a una de las mujeres embarazadas. O, peor aún, tener que hacerse cargo de 2 hijos a la vez. Durante las primeras semanas, logró manejar la situación con cierta habilidad, pero finalmente llegó el día en que su plan comenzó a desmoronarse.
Amor, mi amiga nos ha invitado a su casa mañana, le dijo Choe con entusiasmo. ¿Qué amiga?, preguntó Anthony, poniéndose tenso al instante. Paula, ¿no te he hablado tanto de ella? Que el diablo me lleve, maldijo mentalmente Anthony. Por supuesto, Paula también le había hablado de su nueva amiga. Anthony intentó insinuar que no valía la pena abrirse tan fácilmente a la primera mujer que se encontrara, ya que ella podía tener malas intenciones. Paula, deberías pensar en el bebé ahora, no en juntarte con cualquiera, dijo Anthony, tratando de influir en ella. No entiendo cuál es el problema, empezó a irritarse la amante. Por fin tengo una buena amiga, y además embarazada, y tú intentas impedir nuestra amistad. ¿Acaso estás celoso? Paula realmente tenía dificultades para llevarse bien con los demás. Era una mujer llamativa y hermosa, por lo que muchas mujeres la veían como una competencia y no se apresuraban a hacer amistad con ella. En su tiempo libre, cuando no trabajaba, solía estar en compañía de hombres, así que ahora anhelaba desesperadamente algo diferente. Solo me preocupo por ti y por nuestro hijo, intentó él fingir preocupación. Prométeme que tendrás cuidado, ¿de acuerdo? Está bien, respondió Paula, frunciendo ligeramente los labios. Después de esa conversación, Anthony esperaba que su amante se calmara y dejara de relacionarse con su esposa. Pero no fue así. Entonces, comprendió que esto no podía seguir así. Tendría que decir la verdad al menos a una de ellas. Alegando que tenía asuntos urgentes, Anthony fue a ver a su amante. Cuando volvió a tocar el tema de su nueva amiga, Paula puso los ojos en blanco. No puedes seguir viéndola porque Choe es mi esposa, soltó Anthony de un tirón. ¿Qué?, exclamó Paula, atónita. Eso era algo que definitivamente no esperaba. Sabía que Anthony estaba casado, pero él siempre lo había presentado como si su matrimonio estuviera llegando a su fin y que pronto se divorciaría para casarse con ella. Anthony le había contado que su esposa estaba loca y que le causaba muchos problemas, por lo que le pedía que no preguntara mucho sobre ella. Así que Paula evitaba tocar el tema y simplemente esperaba con paciencia. Anthony tuvo que admitirlo. Pero, ella también está embarazada, dijo Paula, completamente conmocionada, aferrándose al brazo del sofá para no caerse. Entonces, ¿estuviste con las dos al mismo tiempo? Las lágrimas inundaron sus ojos. Cuando Anthony dio un paso hacia ella para intentar calmarla, Paula levantó una mano, impidiéndole acercarse. «Me das asco». «Vete», dijo con voz temblorosa, conteniendo el llanto. No le quedó otra opción más que irse en silencio. En cuanto la puerta de entrada se cerró, Paula tomó una almohada y hundió su rostro en ella. Su cuerpo entero se sacudía con los sollozos. Así, en un solo instante, se encontró traicionada porque el hombre que amaba estaba con otra y, al mismo tiempo, convertida en una traidora, pues había compartido su tiempo con el esposo de su amiga. ¿Cómo pudo pasar esto?, murmuraba Paula, secándose las lágrimas ardientes. Lo peor de todo era que no podía odiar a Anthony, porque lo amaba. Siempre le había parecido que él era el hombre perfecto, el que el destino le había enviado, y ahora descubría esto. Podría perdonarlo, pero ¿sería capaz él de dejar a Choe por ella? Choe, pensó, y de nuevo rompió en llanto. Le entristecía perder a una amiga tan buena, pero no tenía elección. De inmediato escribió un mensaje diciendo que le habían surgido asuntos importantes y que, lamentablemente, no podría recibirlos a ella y a su esposo. Para Paula, aquello era muy difícil, sentía que se rompía por dentro, pero trataba de calmarse para no perjudicar al bebé,
que no tenía la culpa de nada. Cuando Anthony regresó a casa, Chloe, con tristeza, le informó que la reunión con su amiga se cancelaba. Su esposo, que de todos modos no pensaba ir, suspiró aliviado. Si realmente hubieran ido a casa de Paula, le habría resultado imposible mantener su máscara por mucho tiempo. Bueno, no pasa nada, pasaremos una linda velada juntos, dijo, animado, mientras se acomodaba en el sofá de la sala. Sí, claro, más bien tú y el televisor pasarán un buen rato, suspiró Chloe, pero su marido ya no la escuchaba, pues había encendido el partido de fútbol. Al día siguiente, Chloe se fue a la oficina. Trabajaba en una notaría como asistente jurídica. Su labor consistía principalmente en la gestión de documentos, por lo que el trabajo era rutinario y no demasiado difícil, aunque de vez en cuando surgían algunas complicaciones. Sin embargo, a menudo tenía tiempo libre cuando no había clientes en la oficina y Chloe prefería aprovecharlo conversando en las redes sociales. En los últimos días, había estado escribiéndose activamente con Paula. Se contaban cómo se sentían y compartían lo que habían leído en los libros para futuras mamás. Para su sorpresa, Paula no le había escrito nada desde el día anterior, a pesar de que era tan activa en las redes sociales como ella. Entonces decidió preguntarle si todo estaba bien. No fue hasta la tarde cuando recibió una breve respuesta. Paula ni siquiera se interesó por cómo estaba ella. También canceló su tradicional café de los domingos sin dar ninguna explicación. Se limitó a decir que le habían surgido asuntos urgentes. Asuntos. ¿Por qué antes no tenía ninguno y ahora, de repente, surgen todos los días? ¿Eso es posible? Pensó Chloe, sintiendo que algo había pasado, porque su amiga no se alejaría de ella sin motivo. Apenas unos días atrás, todo entre ellas estaba perfectamente bien. Anthony, que observaba desde la distancia la angustia de su esposa, estaba satisfecho. No es para tanto, dijo con indiferencia. Ya encontrarás otra amiga. Paula no es la única persona en el mundo. Claro, es fácil para ti decirlo, respondió Chloe, irritada. Tal vez para ti sea sencillo hacer nuevas amistades. A mí no me resulta así. Justo cuando pensé que había encontrado una buena amiga, ella empezó a alejarse. Anthony suspiró. Ya comenzaba a incomodarle el interés de su esposa por su amante. Para animarla un poco, decidió llevarla a una cafetería, reemplazando el café dominical con su amiga por una cita con su marido. A Chloe le gustó la idea, pues hacía mucho tiempo que no salían juntos. Cuando ya habían hecho sus pedidos, Anthony se dirigió al baño. Imprudentemente, dejó su teléfono sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba, y justo en ese momento le llegó un mensaje de Paula. Como el sonido del móvil estaba desactivado, Chloe se sobresaltó con la vibración y su mirada cayó sobre la pantalla. Por lo general, no hacía ese tipo de cosas, pero esta vez algo la impulsó a tomar el teléfono. Un contacto guardado como P le deseaba un buen día, acompañado de un emoji de corazón. Chloe frunció el ceño y, al ver el número, se quedó helada. Era, sin duda, el número de su amiga. Lo recordaba bien, pues tenía una combinación de cifras fácil de memorizar. Entonces, dejando de lado todas las normas de decencia, Chloe comenzó a revisar su conversación. No había dudas, Paula era la amante de su marido. ¿Cómo han podido hacerme esto?, susurró con los labios temblorosos. Justo en ese momento, Anthony regresó. Al ver su móvil en las manos de su esposa, su expresión cambió visiblemente. ¿Desde cuándo me engañas?, preguntó Chloe,
esforzándose por no romper en llanto allí mismo, en la cafetería. Anthony suspiró pesadamente. Negarlo no tenía sentido. Lo habían atrapado con las manos en la masa. Un año, tuvo que admitir el infiel. Chloe sintió tanta rabia que estuvo a punto de lanzarle algo. Como si previera sus intenciones, el mesero llegó en ese momento con sus bebidas. «Eres un desgraciado», susurró Chloe entre dientes antes de arrojarle el capuchino caliente y salir del lugar. De inmediato, varios meseros acudieron a Anthony ofreciéndole ayuda. Pero él solo emitió un gruñido ahogado, pues el líquido caliente le había caído directamente en el rostro. Chloe caminaba sin rumbo, sin importarle a dónde iba, con tal de no ver la cara de ese traidor. Vagó durante casi una hora antes de tranquilizarse y regresar a casa. Allí sacó una maleta del armario y comenzó a empacar. No quería seguir viviendo bajo el mismo techo que Anthony. Lo encontraba demasiado repulsivo. Mientras guardaba sus cosas, su mente estaba en blanco. Solo cuando el taxista le preguntó su destino, se dio cuenta de que no tenía idea de a dónde ir. Y fue en ese momento cuando Chloe se dio cuenta de que, en realidad, no tenía a dónde ir. Al centro de la ciudad, donde está la notaría. No se le ocurrió nada mejor que decir la dirección de su oficina. Allí había un pequeño cuarto con un sofá cómodo donde podía recostarse. Durante todo ese tiempo, su teléfono no dejó de sonar ni un minuto. Anthony insistía en llamarla para explicarle todo, pero Chloe no quería escucharlo. Todavía no estaba tranquila como para entablar siquiera una conversación. Se acomodó en su lugar y empezó a pensar tensa en cómo seguiría con su vida. No podía regresar con sus padres. Ellos ya eran mayores y vivían en una casa pequeña en las afueras. No quería ser una carga para ellos. De sus amigas solo quedaba Paula, quien al final resultó ser la amante de su marido. Chloe se sonrió amargamente. Así que, pasó varias horas en la oficina. No se sentía bien. En los últimos días, las náuseas habían empeorado. Quería acostarse, pero el tamaño del sofá no le permitía estirarse completamente. Suspiró con fuerza y fue a prepararse una infusión de hierbas para calmarse un poco. Ella. En la puerta estaba su jefe, observándola sorprendido. ¿Y qué haces aquí en tu día libre? Con Rick Patterson trabajaba ya casi 5 años, por lo que conocía bien sus costumbres y exigencias. Chloe hacía su trabajo bien, por lo que pronto se ganó una buena reputación. El notario valoraba mucho a su empleada y siempre estaba dispuesto a ayudarla. Se podría decir que su relación había sido bastante de confianza. Por eso, no quiso ocultarle nada y le contó toda la verdad, incluyendo su embarazo. Vaya, dijo Rick Patterson pensativo. La situación no es fácil, pero no deberías quedarte en ese sofá, es incómodo. No hay otro lugar donde quedarme, admitió Chloe con vergüenza. Entonces su jefe comenzó a rebuscar en su mochila y pronto sacó una llave vieja y un poco desgastada. Hace unos años tuve un cliente, dijo Rick Patterson. Le ayudé a hacer su testamento para que no le quitaran la casa. Era un buen anciano, se preocupaba tanto por su propiedad que su corazón no aguantó y falleció. Pues bien, él me pidió que cuidara la casa hasta que apareciera el heredero. Rick Patterson le guiñó un ojo a Chloe y luego le puso la llave en la mano. No, ¿qué está diciendo? No puedo aceptar esto, dijo decididamente Chloe, devolviéndole la llave. Es ajeno. No digas tonterías, dijo su jefe haciendo una mueca. Es la mejor opción, especialmente considerando tu situación.
No vas a salir a la calle y, de paso, podrás cuidar la casa. Chloe negó con la cabeza. Realmente no tenía otra opción. Pero aceptar esa propuesta también le resultaba difícil. ¿Y si aparece el heredero?, preguntó preocupada. ¿Qué hacemos entonces? No lo hemos visto en 3 años, explicó el notario. Dicen que o murió o está en prisión, así que no te preocupes por eso. Chloe estaba muy agradecida por la ayuda. En su situación, era la mejor y, de hecho, la única opción. Al menos en esa casa, Anthony no la encontraría. Entonces, ¿para qué vine? Se rascó la cabeza su jefe, mirando a su alrededor. Ah, sí, claro, me olvidé, estoy tan viejo, dejé mi cargador en el trabajo y el gato se comió el de casa. Chloe no pudo evitar sonreír divertida. Su jefe era un abogado serio y estricto cuando se trataba de trabajo, pero en su vida diaria era una persona amable y compasiva, siempre dispuesta a ayudar. Tomando su pequeña maleta, Chloe pidió un taxi y se dirigió a la dirección indicada. La casa estaba en las afueras, pero eso no le importaba. Aunque llevaba tiempo sin ser utilizada, aún era habitable. No tenía muchas exigencias, y todas fueron satisfechas. Dentro había 3 habitaciones, pero solo necesitaba una, que era la más cálida. De alguna manera, el agua y la electricidad funcionaban bien, así que Chloe rápidamente acomodó sus cosas, hizo una pequeña limpieza para quitar el polvo y se tumbó a descansar. Fue un día increíblemente largo, en el que experimentó más emociones que en el último mes. Anthony siguió llamando, así que en un momento simplemente apagó el teléfono. Después de un par de días, logró acomodarse en su nuevo hogar. Se instaló en la casa, comenzó a ir al trabajo en tren eléctrico y hasta empezó a planear su futuro. Intentaba no pensar en su esposo por el momento, porque Anthony solo le causaba emociones negativas, lo cual no era bueno para el bebé. Anthony, por su parte, seguía tratando de recuperar la relación y como su esposa no respondía a sus llamadas, decidió ir a su trabajo. Sin embargo, allí ella tampoco quiso hablar con él, pidiéndole al guardia que lo sacara. Que se vaya al diablo, siempre tengo un plan B, pensó Anthony y le envió un mensaje a Paula. La amante no pudo rechazarlo, lo amaba sinceramente y quería que criaran juntos a su hijo. Paula estaba dispuesta a olvidar la mentira y comenzar de nuevo, como si nunca hubiera intentado llevar una doble vida. No le preguntó por Chloe, aunque pensaba en ella constantemente. Comprendiendo cómo se veía todo desde fuera, le resultaba doloroso darse cuenta de que, por su culpa, el amante había dejado a la mujer embarazada. Pero si no la hubiera dejado, habría tenido que separarse de ti, decía su voz interior, pero eso no la hacía sentirse mejor. Paula sabía demasiado bien esta fórmula, no se puede construir la felicidad propia sobre la desgracia ajena. La tranquila vida de Chloe se interrumpió en un solo momento. Era tarde en la noche cuando escuchó que la puerta se abría. La chica se tensó seriamente, pues recordaba perfectamente que la había cerrado con llave. Tomando un cuchillo de cocina, con el que minutos antes había estado cortando verduras, Chloe se dirigió hacia la fuente del ruido, tratando de caminar lo más silenciosamente posible. El desconocido apareció frente a ella tan repentinamente que ella gritó y el cuchillo cayó de sus manos. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Tartamudeó asustada la chica, encogiéndose contra la pared. El desconocido la miraba con la misma sorpresa con la que ella lo miraba a él. Se quedó un momento paralizado por su miedo, así que dio unos pasos hacia atrás y levantó las manos en un gesto desarmante, para que Chloe comprendiera que no tenía intención de hacerle daño.
Solo había regresado a su casa. En realidad, yo soy el dueño aquí, dijo el hombre, arqueando una ceja. Chloe tragó saliva nerviosamente. Parecía que el heredero de la casa, aquel que habían creído que estaba muerto o en prisión, finalmente había aparecido. Sería más correcto preguntar quién eres tú. El hombre cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Y qué haces en mi casa? En mi casa. Al decir estas últimas palabras, hizo un énfasis especial. Chloe respiró profundamente y empezó a explicar de manera entrecortada cómo había llegado hasta allí. Estaba tan nerviosa que comenzó a tartamudear y hacía pausas para tomar aire. Por favor, no llames a la policía, agitó las manos asustada. Estoy dispuesta a recoger mis cosas y marcharme ahora mismo. El dueño de la casa miró por la ventana y sonrió. ¿Y a dónde vas a ir a esta hora de la noche?, preguntó escéptico. Quédate, la casa es grande, hay lugar para todos. Como si quisiera confirmar sus palabras, una tormenta comenzó a desatarse afuera. El clima no invitaba a salir en ese momento. Su nombre era Archie. Resultó ser el nieto del mismo anciano para quien Rick Patterson había ayudado con el testamento. La opinión popular no estaba tan alejada de la realidad. Archie realmente pasó varios años en prisión. Sin embargo, las cosas no eran tan simples. Archie trabajaba en un banco privado. Su propietario había estado involucrado en maniobras financieras ilegales durante varios años, y tanto la policía como la agencia tributaria se interesaron seriamente por él. Para evitar que el banco perdiera su licencia, ideó un plan perfecto: echar toda la culpa a un empleado que acababa de ser contratado. El jefe convenció a otros empleados, y todos juntos testificaron contra Archie. La pena que recibió fue bastante severa, lo privaron de libertad durante 5 años, sin embargo, logró salir después de 3 años y medio por amnistía. Archie resultó ser el único pariente de su primo abuelo, y se enteró de la muerte de este mientras estaba en prisión, por lo que se fue inmediatamente a la casa que le había dejado en el testamento. ¿Y qué planeas hacer ahora?, preguntó Chloe. A primera vista, Archie parecía un chico completamente normal, sin representar ninguna amenaza. Sin embargo, Chloe aún no podía relajarse por completo. Después de todo, él había estado en prisión, y ella sabía que eso podía cambiar a las personas. Además, la chica no estaba dispuesta a confiar en él de inmediato. Tal vez se inventó toda esta historia para conmoverla. Por eso, prefería mantenerse alerta. Buscar trabajo y construir una nueva vida, dijo Archie con una sonrisa. Vio que ella aún lo temía un poco, por lo que decidió irse a otra habitación, dejando para su invitada el espacio que ella misma había elegido. Toda la noche, Chloe mantuvo el teléfono cerca, lista para llamar a la policía en caso de ser necesario, e incluso se cerró con llave por dentro. Sin embargo, la noche transcurrió tranquila. El dueño de la casa, que después de tantos años había echado de menos una cama cómoda, se quedó dormido rápidamente y no la molestó en ningún momento. Por la mañana, al despertar, Chloe decidió preparar el desayuno para los dos. Hizo panqueques y se los ofreció al hombre. Quería agradecerle por permitirle quedarse. ¡Qué delicia! En su rostro había tal expresión de satisfacción que la invitada no pudo evitar sonreír. Nadie había elogiado su cocina de esa forma antes. Poco a poco, Chloe comenzó a acostumbrarse a él. Archie insinuaba claramente que con él ella podía sentirse segura. Aunque había estado en prisión durante algunos años, no se le había ido la cabeza hasta el punto de empezar a acosar a una mujer indefensa. Y muy pronto,
dejó de cerrar la puerta con llave y de mantener el teléfono a la mano. Finalmente pudo relajarse. Chloe incluso comenzó a hablar con Archie, contándole cómo pasaban sus días en el trabajo. A mí no me quieren contratar, sonrió tristemente Archie. Tienen miedo de asociarse con un criminal y mucho menos confiarle su dinero. Entonces, ¿por qué no considerar otras opciones?, sugirió Chloe. No es necesario vivir solo de lo que uno estudió. Archie pensó seriamente en sus palabras. Era un hombre hábil, y en su vieja casa reparaba todo él mismo, además de ayudar a los vecinos. Encontró una empresa que enviaba hombres a trabajar por horas, y con la ayuda de Chloe, escribió su currículum. No, no me van a tomar, dijo el hombre, moviendo la cabeza, sin mucha fe en el resultado. Te van a tomar seguro, insistió Chloe, con una opinión completamente opuesta. Como la empresa necesitaba urgentemente especialistas, aceptaron hacer la vista gorda respecto al pasado de Archie. En su primer día, recibió un pedido, y la clienta quedó muy satisfecha. ¡Felicidades! Chloe se alegraba sinceramente por él. A ella misma le resultaba más tranquila, ya que temía que Archie pudiera sumergirse en la bebida si no lograba encontrar trabajo. En la empresa había un sistema de puntuación. Los clientes, después de cada visita, ponían una calificación a través de una aplicación especial. El trabajador que obtenía la puntuación más alta ese mes recibía un bono. Archie fue el mejor desde el primer mes de su trabajo. Recibió el dinero y compró flores para Chloe. ¡Qué bonitas!, dijo la chica emocionada, inhalando su aroma. Gracias por apoyarme, dijo Archie tímidamente. Luego recibió un pedido muy grande. Uno de los empresarios quería que se hiciera una renovación en su oficina, digamos, un pequeño retoque en el aspecto general. Habló con Archie, le explicó sus deseos. Archie lo entendió perfectamente y prometió hacer todo de la mejor manera. Durante su conversación, un hombre estaba observando atentamente, ya que había ideado un plan propio. El caso es que este hombre se encontraba en una difícil situación financiera, por lo que estaba dispuesto a robar a su jefe, solo para conseguir dinero. Paula, te llamo después, dijo, colgando el número de su amante. A Anthony le daba vueltas la cabeza, no podía ni imaginar que un solo niño pudiera requerir tanto dinero. A su amante ni siquiera se le había notado mucho el embarazo, pero ya estaba buscando cuna, carrito, siempre miraba ropa de bebé, de la que solo la detenía el hecho de que aún no sabían si el bebé sería niño o niña. Anthony entendía que con su salario actual no le alcanzaría para mantener tanto a Paula como al bebé. En su familia con Chloe trabajaban los dos, y la comida y otras necesidades eran cubiertas por ella, por lo que Anthony podía gastar tranquilo en su amante. Sin embargo, Paula le había dejado claro que cuando naciera el bebé, ella no iba a trabajar. Ella planeaba dedicar todo su tiempo a criar al niño, por lo que la doble, e incluso triple responsabilidad recaía sobre Anthony. Podría decirse que pensaba arrebatarle a su esposa el apartamento por completo, pero para ello necesitaba los servicios de un buen abogado. Todo requería grandes inversiones, se lamentaba mientras pensaba en qué hacer a continuación. Diversos pensamientos llevaron a Anthony a decidirse a quebrantar la ley. Sin embargo, no pensaba ensuciarse las manos. Quería que otros lo hicieran por él. Por eso, ahora estaba devorando con la mirada al jefe y al trabajador que había llegado a hacer la renovación en la oficina. Anthony aprovechó el momento en que el hombre de la hora estaría solo y se acercó a él sin ser notado. «Hay un asunto», dijo de manera profesional. «En 10 minutos en el patio trasero. Allí te lo explico todo».
A Archie le dio curiosidad saber qué quería este hombre, por lo que se distrajo un rato. Entonces, mira, empezó a frotarse las manos Anthony, ¿quieres ganar dinero? Quien no quiere, respondió Archie con una sonrisa alegre, completamente seguro de que lo había llamado para ofrecerle trabajo en alguna otra casa. Anthony pasó directamente al grano y comenzó a detallar cómo planeaba robar a su jefe, proponiendo dividir el dinero a la mitad. En el cajón fuerte hay una fortuna, dijo, abriendo los ojos de par en par. Si tomamos un poco, este viejo ni siquiera lo notará. No le hará falta, y nosotros podremos ganar un buen dinero. Archie hizo como si estuviera de acuerdo. Perfecto, le dio una palmada en el hombro. En tu empresa te costaría mucho tiempo, pero yo te ofrezco una forma rápida y fácil de ganar dinero. Archie asintió con la cabeza, aunque por dentro se sentía lleno de ira. Personas como Anthony lo habían engañado y puesto en una trampa años atrás. Él no era nada codicioso. Estaba bien con lo que tenía, por lo que no le interesaba enriquecerse rápidamente. En realidad, Archie era un hombre honesto y nunca había violado la ley. Sin embargo, sabía que si no aceptaba ahora, Anthony encontraría a otra persona, y entonces seguro que ocurriría un robo en la oficina. Acordaron el trato, y Archie fue a la policía, donde explicó todo detalladamente, tanto por escrito como verbalmente. No pensaba robar nada. En la comisaría le dijeron que tendrían que atraparlo infraganti y le dieron un dispositivo de escucha. Esto preocupó un poco a Archie, ya que nunca había estado involucrado en algo así. Cuando llegó a casa, Torra le contó todo a Paula. Vaya, exclamó, levantando las manos. ¡Qué tipo tan malo! Estoy segura de que hiciste lo correcto. La gente como él debe pagar por sus actos. Por supuesto, Paula no podía imaginar que se refería a su aún esposo. Archie no conocía su apellido, y ese nombre lo llevaban muchos hombres. Después de recibir la aprobación de Paula, se preparó para actuar. En la policía esperaban resultados lo antes posible, así que Archie decidió llevar a cabo la operación al día siguiente. Ni siquiera se acercó al cajón fuerte de su jefe. En su lugar, armó una muñeca, la cubrió por ambos lados con billetes de 5,000 y se la pasó a Anthony. Como acordamos, tomé un poco del cajón fuerte para que no se notara, dijo Archie de manera clara, para que sus palabras fueran grabadas por el dispositivo. Anthony lo miró fijamente. Sabía que le habían tendido una trampa. Estaba tan furioso que se lanzó hacia Archie y lo atacó con las manos. Maldito. ¿Pensabas que me ibas a engañar? No me voy a dejar tan fácil. Y con esas palabras le dio un golpe en el estómago, haciendo que Archie se doblara. Las peleas eran comunes en prisión, por lo que Archie tenía algo de experiencia en ellas. Recobrando el aliento, se lanzó hacia su atacante y lo derribó. Cuando Anthony cayó, Archie agarró un cuchillo de oficina de su escritorio y, con toda su fuerza, lo clavó en su oponente. Archie no se dio cuenta de inmediato de cómo la sangre comenzaba a filtrarse a través de su mono de trabajo. Continuó luchando desesperadamente hasta que sintió una extraña sensación de ardor en el área de su hombro. La sangre comenzó a brotar con una fuerza inesperada, lo que hizo que empezara a debilitarse. Con un solo golpe, Anthony hizo que Archie se desplomara. La cabeza de Archie comenzó a dar vueltas y perdió rápidamente el conocimiento. Anthony, por su parte, apenas entendía lo que estaba haciendo. Su único objetivo era evitar que Archie informara todo a la policía. Maldición, dijo, al ver cómo la charco de sangre debajo de su oponente seguía creciendo.
Todos sus reflejos le indicaban que debía huir de inmediato, así que salió corriendo de la oficina. Era temprano en la mañana y los empleados empezaron a llegar solo media hora después. El dueño de la empresa fue el primero en encontrar al hombre tirado en el suelo y llamó de inmediato a la ambulancia y a la policía. Hubo un gran revuelo en la oficina. Incluso tuvieron que cerrar para los clientes. Pronto identificaron al culpable gracias a las cámaras de seguridad. Esa misma tarde, cuando Choe esperaba a Archie en casa, recibió una llamada. Era la policía, buscando a su esposo. Ya no vivimos juntos, dijo orgullosa. Pero cuando le informaron lo sucedido, Choe se puso pálida y le recorrieron escalofríos. Anthony había apuñalado a Archie con un cuchillo y ahora lo llevaban a cirugía de urgencia. Tal vez tiene alguna idea de dónde podría estar Anthony, continuó el oficial. Choe pensó en algo. El único lugar donde Anthony podría esconderse de todos era la casa de Paula. Ella dio esa dirección, sintiendo un pinchazo de culpa, pero no por su esposo, sino por su antigua amiga, que no tenía ninguna culpa en esta situación. No hubo mucho tiempo para pensar. Chloe tomó su bolso y pidió un taxi para ir al hospital. Quería estar junto a Archie en ese momento tan difícil. Desafortunadamente, no podemos dejarla pasar ahora, le dijo el médico. Su estado es crítico, lo estamos preparando para cirugía. Chloe sintió como si su corazón se detuviera. Se sentó en un banco y comenzó a esperar, tratando de respirar de forma calmada para tranquilizarse. Una hora después, los médicos comenzaron a correr por el hospital. Chloe se levantó para ver qué sucedía. No respira, preparen la descarga, se oyó desde la puerta entreabierta y Chloe se llevó las manos al corazón. Archie, exclamó, y los médicos, al darse cuenta de su error, rápidamente cerraron la puerta. Chloe intentó entrar, pero una enfermera la interceptó y comenzó a llevarla hacia otra parte de la clínica. Tengo que saber qué le pasa, dijo Chloe entre lágrimas. Nosotros, estamos juntos. Le están realizando una operación, explicó pacientemente la enfermera. Necesita esperar. Pero yo escuché que algo está pasando allí, continuaba sin calmarse Chloe. La enfermera suspiró profundamente, entendiendo que la visitante no se calmaría fácilmente. Miró hacia la sala de operaciones y luego susurró al oído. Su corazón se detuvo, dijo la mujer, por lo que tuvimos que recurrir a maniobras de reanimación. Chloe la miró con los ojos muy abiertos. Y le costaba mucho esfuerzo mantenerse en pie. Asintió con desesperación y volvió a sentarse en el banco. Empezó a rezar para que todo saliera bien para Archie. Mientras tanto, Paola preparaba la cena para su amante. Él volvió del trabajo muy alterado y de inmediato se fue a la ducha. A ella le sorprendió que llegara mucho más temprano, pero era mejor, ya que podían pasar más tiempo juntos. ¿Cómo te fue el día?, le preguntó sonriendo, pero al encontrarse con una mirada seria y desinteresada, se sintió incómoda. ¿Pasó algo? No, nada, movió la cabeza el hombre, solo estoy agotado, como un perro. Quiero descansar. Paola quiso responder, pero en ese momento sonó un fuerte golpe en la puerta. Anthony se sobresaltó. ¿Estás esperando a alguien?, preguntó tensamente. El mensajero debía traer unos documentos del trabajo, recordó la amante. ¿Abres? Anthony asintió, relajándose visiblemente. Sin embargo, en lugar del mensajero, fueron dos policías los que lo tomaron por los brazos. Anthony empezó a gritar, y Paola salió corriendo al pasillo. ¿Qué está pasando? Déjenlo ir, gritó.
Cuando los policías le explicaron de qué se trataba, Paola se quedó helada. No puede ser, esto es un error, protestaba Anthony. No es ningún error, todo está registrado en las cámaras de vigilancia, replicó el policía. Vamos a la comisaría. Anthony gritaba pidiendo que Paola lo siguiera y que llamara a un abogado. Pero ella estaba tan en shock que apenas podía moverse. Solo reaccionó cuando los policías se lo llevaron hacia el coche. Paola corrió al baño y tomó su camisa. Había manchas de sangre. Es verdad, murmuró, llevándose la mano a la boca. Unas horas después, la operación en la clínica terminó. Les informaron que Archie estaba bien. Debería despertar pronto y por la mañana podría visitarlo. Entonces esperaré aquí, decidió Choe. De ninguna manera. Agitó las manos la enfermera, que había salido junto con el médico. En su estado, necesita descansar y evitar el estrés. ¿En mi situación? ¿Cómo lo supiste? Se sorprendió sinceramente Choe. Por tu postura, sonrió la experimentada enfermera. Todo el tiempo que estuviste sentada, tu mano cubría suavemente tu estómago. Choe sonrió brevemente. Con esfuerzos conjuntos, los médicos lograron convencerla de que se fuera a casa y descansara un poco. Pero por la mañana ya estaba de nuevo en el hospital. ¿Cómo estás?, preguntó Choe en voz baja, encontrándose con la mirada de Archie. Estaba muy pálido, casi se fusionaba con la almohada y la manta. No lo sabrás. No te dejaré sola en casa. Intentó bromear para animarla. No pudo pasar desapercibido para las ojeras y el aspecto agotado de ella. Y no es necesario, respondió Choe, sentándose junto a él. Ella continuó visitándolo todos los días. En casa se sentía muy sola. Se había acostumbrado a que Archie estuviera siempre a su lado. Él se había convertido en su refugio de seguridad en este mundo tan cruel. Cuando Archie se enteró de que su esposo lo había atacado, no pudo evitar reírse. Qué raro que pase algo así, se rió él, y de repente su mirada cayó en su dedo anular. Chloe todavía llevaba el anillo. Eso lo incomodó, y se quedó en silencio de golpe, deteniéndose a mitad de la frase. Después de todo, ella no me debe nada, no debo celar a la esposa de otro, se decía a sí mismo, pero su corazón pensaba lo contrario. Por eso le molestaba cada vez que su mirada se encontraba con el brillo del anillo en su dedo. Al seguirlo, Chloe se quedó sorprendida. Ella misma no entendía por qué seguía llevando el anillo. Mañana presentaré la solicitud de divorcio, dijo ella, quitándose el odioso anillo. Ya era hora de hacerlo. Lo levantó y tiró el anillo por la ventana abierta. Radical. Sonrió ampliamente Archie. Así es como se debe empezar una nueva vida, sonrió Choe. Y en la comisaría se encontró accidentalmente con Paola. La amiga, que antes era tan espectacular y brillante, ahora se había convertido en una sombra de sí misma. El rímel estaba esparcido por sus mejillas y en sus ojos había tal vacío y desesperación que Choe comenzó a sentirse incómoda. Al verla, Paola se estremeció y se apresuró a limpiar una lágrima. Hola, saludó tímidamente. Ahora le parecía que Choe la odiaba, pero la amiga no sentía nada de eso, solo una sincera simpatía. ¿Hablamos un momento?, propuso Choe. Creo que lo necesitamos. Paola asintió. Buscaron un lugar tranquilo donde nadie las molestara. La amante fue la primera en hablar. Dijo que sentía mucho que Anthony hubiera dejado a Choe en esa situación y se hubiera ido con ella. Por primera vez en mi vida tengo una buena amiga,
y todo salió tan torpemente, dijo Paola con una mueca. Chloe cubrió su mano con la suya, expresando silenciosamente su apoyo. Hablaron durante varias horas, lloraron y se rieron juntas, lo que hizo que varios camareros se acercaran varias veces para asegurarse de que todo estaba bien. Paola no sabía cómo reaccionar ante la noticia de que Chloe había solicitado el divorcio. Antes habría estado feliz, pero ahora sentía emociones mixtas. Cuando llegó una pesada pausa, Chloe hizo la pregunta que la había estado atormentando durante mucho tiempo. ¿Lo amas? Lo preguntó en voz baja. El corazón de Paola se detuvo. Sí, honestamente, confesó, aunque sé que es un canalla. Me gustaría dejar de amarlo, pero no puedo. Chloe apretó los labios con tristeza. No se puede mandar al corazón, ni siquiera al propio. Afortunadamente, ella se había enfriado hacia su esposo y soñaba con obtener un divorcio oficial lo más rápido posible, para no tener nada más que ver con él. Aunque, dadas sus circunstancias, eso no sería fácil. Perdóname, dijo Paola. Si hubiera sido más sabia, tal vez nada de esto habría pasado. Chloe levantó la mano. Lo que pasó, pasó. El pasado no se puede cambiar y ahora hay que construir una nueva vida. Se prometieron no perderse de nuevo. A pesar de la complejidad de la situación, querían seguir siendo amigas y pasar tiempo juntas. Chloe no visitó a su exmarido en la cárcel, aunque él le rogó desesperadamente. Quería quemar todos los puentes, eliminar a esa persona de su vida para siempre. La misma idea de que algún día Anthony quisiera encontrarse con su hijo le resultaba odiosa. En cambio, Paola seguía visitándolo. No podía simplemente echar a esa persona de su corazón, aunque en su cabeza sabía perfectamente que si lo dejaba acercarse de nuevo, él le causaría dolor. Creo que aún conocerás a un hombre que te amará, y tú lo amarás, y él te será fiel, decía Chloe con seguridad cuando discutían ese tema. Paola sentía, aunque cada vez más pensaba que ahora toda su vida giraría en torno al niño y que difícilmente podría volver a amar a alguien. Cuando Chloe obtuvo el divorcio, Archie comenzó a prestarle mucha más atención, lo cual le gustaba mucho. Después de ser dado de alta del hospital, el jefe se acercó a él, quien no lo había robado, y le ofreció un buen puesto acorde a su perfil. Has demostrado que eres una persona muy honesta, y eso es lo más importante para mí, dijo el dueño de la empresa. Chloe estaba feliz por Archie y, en honor a tal evento, preparó una cena festiva y el hombre le dio un ramo de flores. Todo indicaba que la reunión amistosa se estaba convirtiendo en una noche romántica. Ambos se alegraban de ello. Sentían que todo había cambiado. Después de las pruebas que la vida les había dado a cada uno, se miraban de una manera completamente diferente. Eres mi amuleto, dijo Archie, acariciándola en la mano. Apenas entraste en mi vida, todo comenzó a brillar con nuevos colores brillantes. Y yo pensaba que dirías que te traje un montón de problemas, se rió Chloe. De ninguna manera, dijo Archie en voz baja, y luego dejó un beso en el dorso de su mano. Junto a él, Chloe sentía una ternura abrumadora. Hacía tiempo que no experimentaba nada parecido con Anthony. Su matrimonio casi desde el principio se convirtió en una víctima de la rutina y la monotonía. Archie hacía que su corazón latiera más rápido. Se besaban como adolescentes insaciables y luego se reían durante mucho tiempo. Eso era la felicidad absoluta. Meses después, Archie le hizo una propuesta. La boda se celebró en un círculo cercano, entre los cuales estaba Paola. Chloe no quería hacer una fiesta ruidosa, ya que su embarazo era muy visible y ya no era un secreto.
El encargado de entregar los anillos a los novios fue su jefe, Greg Patterson, gracias al cual se había dado ese encuentro. Piénsalo, si no hubieras olvidado tu cargador en el trabajo ese día, ¿no me habrías enviado a la casa de Archie? Pensó Choe, siguiendo toda la cadena de eventos. Vaya, esto es destino, sonrió ampliamente el notario. Y cuando Choe besaba a su marido, no podía dejar de pensar en cómo el destino había tejido sus redes, conectándola primero con Paola y luego con Archie. Sí, tuvo que destruir su primer matrimonio, en el cual, para ser honesta, no había mucha felicidad, pero todo eso para encontrar a un hombre que realmente la amara. Archie, por su parte, esperaba con impaciencia la llegada del bebé. A veces incluso se olvidaba de que no era su hijo biológico. Así, en un cálido día de verano, Chloe dio a luz a un niño, al que la pareja decidió llamar Robert. Una semana después, la amiga de Chloe tuvo una niña, a la que llamaron Kirby. Archie bromeaba constantemente diciendo que incluso en el hospital las amigas seguían siendo inseparables. De hecho, era bastante divertido, considerando su pasado compartido. Cuando Chloe regresó a casa, Archie había hecho una gran remodelación. Convirtió una habitación vacía en un cuarto de niño, y ahora allí había una cuna y muchos juguetes. ¡Qué acogedor!, dijo Chloe con emoción. Mi hijo tiene mucha suerte de tener un padre como tú, pensó para sí misma.